Realizada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación, capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. ¿Buscas especializarte en el sector público? ¿Buscas una propuesta académica que te brinde especialización en temas como salud, educación, planeamiento? A través de nuestros programas de especialización con 128 horas académicas, lograrás desarrollar a profundidad conceptos y habilidades en temas particulares como políticas de salud, políticas educativas regionales y locales, planeamiento estratégico, entre otros temas. Con la metodología y el respaldo de la exigencia PUC, lograrás comprender los conceptos teóricos, herramientas y metodologías que contribuyan a tu desarrollo profesional con una mirada estratégica, innovadora y orientada a resolver los principales problemas públicos. Y con ello lograr una efectiva gestión en la institución donde laboras. De la mano de los principales docentes especialistas en el sector, con cargos directivos en las principales entidades del Estado, te brindarán una guía y asesoría constante. Asimismo, participarás de charlas magistrales con ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en el sector público. Nuestra plataforma de estudio Paideia y el uso del Zoom serán los soportes tecnológicos que te acompañarán a lo largo de todos tus estudios, donde podrás revisar tus materiales, recursos, grabaciones de clase y evaluaciones. Por último, la Escuela de Gobierno PUC reconoce a nuestros alumnos que sobresalen en sus estudios, otorgando un reconocimiento al mérito académico y exposición en nuestras plataformas digitales. Sé parte de la Escuela de Gobierno PUC. Estudia nuestros programas de especialización. Muy buenas tardes. De parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, les damos la bienvenida a nuestro segmento especial de análisis de coyuntura titulado Crisis y Poder, Lecciones y Retos al 2025. Este diálogo a distancia tiene la finalidad de recopilar comentarios de servidores públicos de todo el Perú y del exterior sobre temas de urgencia para el país. Es importante recalcar que su participación es clave. Los invitamos a dejar sus consultas, preguntas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior del Zoom, que será contestada por nuestro especialista a lo largo de todo este evento. Este diálogo será liderado por Flavio Aucejo, magíster en regulación de servicios públicos de la London School of Economics y magíster en política pública de América Latina de la Universidad de Oxford. Es licenciado en Economía por la PUC. Ha sido miembro también del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Actualmente se desempeña como director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y coordinador del programa de especialización de Políticas Públicas de la PUC. Buenas noches, profesor. Le doy el pase. Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a esta edición especial que hemos preparado sobre la coyuntura. Amerita pues hacer una reflexión de lo que ha sido el año 2024 y explorar un poco cómo, sacando la bola de cristal, cómo puede venir el 2025, ¿no? Por eso hemos querido hacer una edición especial de nuestro Nobel segmento de análisis coyuntura para explorar un poco y conversar en esta sección, digamos, que siempre está buscando y está interesada en conocer lo que quienes nos siguen pues puedan comentar sobre la coyuntura en nuestro país, ¿no? Recuerden que este segmento está dedicado no solamente a
servidores, funcionarios públicos, sino en realidad cualquier profesional que esté interesado en todos los aspectos referidos a la acción estatal y que duda cabe en estos tiempos, el tema del Estado se vuelve significativo, ¿no? Y justamente por lo que vamos a conversar el día de hoy. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar viendo un poco lo que ha sido para iniciar, digamos, este segmento, pues nada mejor que tomar lo que fueron las palabras de Navidad de la presidenta Dina Boluarte, porque creo que son un signo interesante de lo que ha significado este año y lo que puede significar el próximo. Entonces, hemos tomado un pequeño segmento del saludo por Navidad para que iniciemos nuestra reflexión justamente con lo que señala la presidenta. Adelante con el video. Para continuar impulsando al Perú durante esta etapa en la que cada vez más compatriotas gozan de los beneficios de una economía más fuerte, con más obras que contribuyen al crecimiento del país, que generan nuevos puestos de trabajo y crean mayores oportunidades. Seguiremos enfocados en trabajar intensamente por el progreso de cada uno de ustedes. Nuestro deseo es que se renueve el amor y la paz en nuestros corazones y se reafirme esa fuerza que caracteriza a las familias peruanas para que unidos continuemos forjando un país más grande y más justo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay algunas Para palabras claves continuar que tenemos que impulsando utilizar, ¿no? al Perú. Vamos con la siguiente. Ya. Algunas palabras claves que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Hablamos de impulsar, ¿no? Hablamos de crecimiento. Estamos hablando de una economía que crece, obras que hay, puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos este análisis con este primer video, que es un poco una señal? Es porque si queremos hacer un análisis de lo que ha sido este año, hemos buscado hacerlo de una manera un tanto distinta, ¿no? Más que un recuento de una serie de hechos que ocurren, hemos querido analizarlos de una perspectiva más holística, analizando cuatro dimensiones en las cuales podemos mirar la sociedad, ¿no? La primera dimensión, como están observando en la pantalla, en la lámina, tiene que ver con la dimensión política. Y lo que hemos querido es identificar palabras claves para las cuatro dimensiones que vamos a analizar. La primera es la dimensión política. Luego vamos a ir con la económica, con la sociocultural y con la ambiental. Pero no nos adelantemos. Vamos primero a ver en la dimensión política. ¿Qué palabra clave hemos utilizado? Gobernabilidad. Es decir, cómo es que las acciones que ocurren en nuestra sociedad, en nuestro país, efectivamente son elementos que no solamente el ciudadano considera que son aspectos que hay que hacer, sino que además está de acuerdo con lo que hay que hacer. Estamos utilizando una definición muy sencilla de gobernabilidad, ¿no? Es decir, lo que los gobernantes hacen es lo que la sociedad considera que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, si miramos la gobernabilidad y vemos como una suerte de mapa mental alrededor, o mapa conceptual, un mapa mental en realidad es el término correcto, vamos a encontrar que lo que hemos tenido en el 2024 es un conjunto de elementos que están alrededor de esta gobernabilidad, ¿no? Tensiones y conflictos sociales, políticas públicas sectoriales, las relaciones internacionales, el marco regulatorio y la legislación, los partidos políticos, la estabilidad gubernamental, la participación ciudadana y la calidad institucional son elementos que están alrededor de la gobernabilidad. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿cómo es que está el estado de cada uno de estos elementos? ¿Cuál es la situación que podemos nosotros identificar en cada uno de estos elementos para el 2024? ¿No? Tómense unos segundos para tratar de identificar hechos a lo largo del 2024 que entran en estas cajitas. Si nosotros observamos en cada una de estas cajitas, ¿qué podemos decir, no? En el caso de tensiones y conflictos sociales, es bastante claro que a lo largo del 2024 han habido claros tensiones y conflictos en la sociedad y de la sociedad hacia los que son los órganos en este momento de gobierno. Básicamente,
el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Podemos encontrar varios momentos de tensión, ¿no? También es evidente que políticas sectoriales, en realidad, por parte en términos de decisiones que ha tomado el gobierno, pues en realidad han estado ausentes, ¿no? Sectores claves como forestal, acuicultura, agroindustria, la que todavía no ha sido desarrollada, turismo, son sectores en los cuales no han habido en realidad políticas sectoriales. Básicamente han estado decisiones en los sectores tradicionales, pero que en realidad tampoco han sido decisiones que necesariamente estén alineadas con esto del impulso que señala la presidenta, ¿no? Las relaciones internacionales es un aspecto que sí es cierto, se ha venido impulsando, en particular con China, ¿no? Y esto básicamente por las inversiones que tenemos de empresas estatales chinas en nuestro país, donde este año el elemento más emblemático de esa relación ha estado en dos aspectos. El primero, el viaje que hace la presidenta china como una cortesía del gobierno chino. Y segundo, la inauguración del puerto de Chancay. Junto con eso, el evento de APEC que ocurrió hace algunas semanas, ¿no? Ha habido bastante actividad en el ámbito internacional, convulsionado sin duda por los hechos que todos ya conocemos que ocurren en el mundo. En cuanto al marco regulatorio y la legislación, este es un aspecto en donde a lo largo de este 2024 lo que claramente hemos visto un cambio significativo en la aproximación que el Ejecutivo tiene hacia cómo mirar la regulación y en un cambio en la manera como el legislativo tiene hacia cómo se hacen las leyes en nuestro país, ¿no? Y es un cambio que claramente está orientado hacia privilegiar, digamos, intereses que vienen de grupos específicos. Y eso, vamos a verlo, tiene que ver significativamente con decisiones en otras dimensiones, como seguridad ciudadana o aspectos económicos, ¿no? Pero desde la perspectiva política, claramente ha habido un cambio en la manera como se hace la regulación y la legislación en nuestro país. ¿Qué duda cabe que la calidad institucional, entendida como la capacidad del gobierno para poder transformar las decisiones en acción, se ha venido deteriorando de manera significativa, ¿no? Nada más miren la rotación de algunos de los puestos ministeriales y además la calidad de las decisiones que vienen del propio Ejecutivo, en donde encontramos muy pocos ejemplos, muy pocas situaciones a lo largo del 2024 donde podamos decir que efectivamente la decisión que tome el ministro es una decisión que está orientada a la generación de valor. En la gran mayoría de casos, son decisiones que en realidad no están orientadas hacia el bienestar de la sociedad o en todo caso, son decisiones de carácter muy puntual o que básicamente están orientadas a defender un poco la posición del gobierno de cara a lo que son las denuncias que recibió a lo largo de este año la presidenta, ¿no? Y de hecho, la figura de la presidencia se ha deteriorado de manera significativa a lo largo de estos años, algo que viene en realidad arrastrándose por los problemas que hemos tenido en la rotación de presidentes a lo largo de todo este tiempo, ¿no? La participación ciudadana, en realidad la participación ciudadana, pese a tener un marco regulatorio orientado a la participación ciudadana, lo que hemos tenido es una muy limitada participación ciudadana, más allá de la que viene a partir de estas tensiones y conflictos sociales, ¿no? Y de hecho la estabilidad gubernamental es un aspecto que también ha estado siendo puesto en cuestión, ¿no? El tema no solamente de la rotación de los ministros, sino esta permanente discusión de tanto en tanto a lo largo del 2024 sobre la posible vacancia presidencial, ¿no? Siempre es un aspecto que está en la discusión, en la agenda, ¿no? Y eso claramente genera una situación de incertidumbre en relación a qué cosa va a pasar con el gobierno, que tiene efectos en realidad en las otras cuatro dimensiones, ¿no? Finalmente, el tema de los partidos políticos. Lo que tenemos es un sistema de partidos políticos que lo que está provocando es una atomización de los mismos, ¿no? Y eso muy probablemente lo vamos a experimentar en el nuevo proceso electoral que se avecina para el 2026, ¿no? Entonces, si le damos contenido a cada uno de estos elementos en el ámbito o en la dimensión política, teniendo como palabra clave gobernabilidad, claramente en este rápido recuento lo que encontramos son situaciones que más bien están alejadas de la gobernabilidad. No son situaciones que están orientadas hacia la gobernabilidad, ¿no? Eso en el ámbito político.
Ahora pasemos al ámbito económico y para eso tenemos un video un poco para ponernos en contexto. Adelante con el video. Ministro, ¿qué pasó con Petroperú? ¿Es posible robarle un ratito? ¿Por qué es tan odiosa y hablando mentiras usted? ¿Qué ha pasado con Petroperú, ministro? ¿Por qué se le sigue dando más dinero si no es posible ya solventar una empresa en quiebra? Bueno, ustedes han escuchado las declaraciones del ministro. Uno es odioso porque les pregunta las verdades. Y son varias entidades las que han denunciado que el dinero, incluso los propios trabajadores de las empresas como es el Banco de la Nación, han señalado que no es posible seguir brindando más dinero. Bueno, este pequeño clip ilustra un poco lo que está ocurriendo en el ámbito económico, ¿no? Si vemos de nuevo, ¿no? Utilizando como palabra clave el equilibrio para ver toda la dimensión económica, que es lo que encontramos aquí, claramente la economía tiene que ir hacia el crecimiento y desarrollo, la distribución de la riqueza, la competitividad y la productividad, la política fiscal, la política macroeconómica, el comercio internacional, la inversión nacional y extranjera y la estructura sectorial de la economía. Empecemos con el crecimiento y desarrollo. Este año, pese a los pronósticos que se tenía en diciembre del 2023, en realidad este año no ha estado el pronóstico, digamos, estuvo un poco bajo en relación a lo que se puede lograr. Algunos analistas señalan pues que vamos a terminar este año con un crecimiento de 3.2%, lo cual en realidad no es una mala noticia, muy por el contrario, pero claramente estamos bastante por debajo de lo que podría ser el crecimiento del país si es que estuviéramos en una condición de alta gobernabilidad en el ámbito económico. ¿Y por qué? Porque pues esta historia de las cuerdas separadas en realidad no existen. La economía está muy vinculada al tema político. Si tenemos gobernabilidad, probablemente lo que podamos tener en economía es justamente este equilibrio, ¿no es cierto? Con un crecimiento y un desarrollo económico que probablemente estaría muy por encima de este 3.2, ¿no? Que es lo que vamos a tener para el 2024. No ha habido en realidad un ajuste en la distribución de la riqueza. De hecho, el indicador que se utiliza para medir esto, que es el coeficiente Gini, luego del COVID y de medidas que el gobierno no ha tomado, en este sentido ha hecho que los niveles de pobreza crezcan, 25%, señalan algunos analistas, y la diferencia entre ricos y pobres se haga más grande, ¿no? Algo que no se había reducido, ahora se ha hecho un poco más grande, ¿no? El tema de la competitividad y la productividad también se ve resentida. Uno de los aspectos centrales en la competitividad y productividad es la infraestructura. Y claramente tenemos importantes déficits de infraestructura que ahora se han hecho más grandes con la inauguración del puerto de Chancay, que requiere de más infraestructura para que se pueda aprovechar su máximo potencial. A nivel de la política fiscal, claramente hay una diferencia ya pública y evidente entre lo que plantea el ministro de Economía, que lo han escuchado, ¿no? Y que se ven señales como este incumplimiento ya reiterado de la meta de déficit fiscal y en elementos que no terminan siendo anecdóticos, sino terminan planteando una forma de mirar lo que significa la acción de gobierno, que es el tema de Petroperú. Ya hubo un momento en el cual se hicieron recomendaciones bastante serias en relación a lo que se debe hacer con Petroperú y claramente las decisiones que se tomaron fueron de carácter político, no basados en una búsqueda de bienestar, y todo esto con la anuencia del propio Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que claramente tenemos una política fiscal que está desviándose de lo que había sido una práctica recurrente en nuestro país y que era uno de los aspectos que daba señal de confianza, ¿no? Esto a cargo estrictamente del MEF. Cosa distinta pasa con la política macroeconómica, en lo que se refiere al manejo de piezas claves como la inflación o el control, digamos, esa intervención para equilibrar el tipo de cambio, ¿no? Aquí, como ven, la palabra clave son equilibrios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una política que viene desde el Banco Central, tanto inflacionaria y monetaria, bastante positiva, digamos, que genera que todavía mantengamos esta fortaleza
estas acciones que vienen del Ministerio de Economía, pues evidentemente afectan a indicadores claves como es la confianza, ¿no? En particular, a indicadores que vienen medidos por las clasificadoras de riesgo internacionales en lo que se llama, en lo que se denomina el, esta asignación que se nos da y que permite que el país siga siendo un país que genera confianza, lo que llamamos el grado de inversión, ¿cierto? Este grado de inversión, que es un aspecto clave a nivel de la inversión, tanto nacional como extranjera, se pone en riesgo, digamos, cuando se tienen señales que no están orientadas hacia mantener esos equilibrios, ¿no? Y el comercio internacional evidentemente se ve afectado por esto, ¿no? Los términos de intercambio entre nuestro país y el mundo se ven afectados, digamos, por lo que pasa con esta política, y esto evidentemente tiene efectos en la inversión nacional y extranjera. Si bien es cierto, esta ha mejorado, claramente está en una situación muy por debajo de la que podría tenerse en realidad, ¿no? En particular la nacional, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre en relación a lo que pueda ocurrir, que viene del otro ámbito, el ámbito político, ¿no? Y la estructura sectorial de la economía en realidad no ha cambiado. O sea, sigue apostándose por los sectores tradicionales y no hay, como ya mencioné, no hay ninguna política sectorial que esté orientada a activar los sectores que tienen un tremendo potencial de crecimiento y además son ampliamente generadores de trabajo, ¿no? Se habla de puestos de trabajo, la presidenta hablaba de puestos de trabajo, pero claro, estos puestos de trabajo no están pues en el sector formal, ¿no? Porque todavía tenemos una economía con un altísimo nivel de informalidad y esto evidentemente, como ya mencioné, resiente el crecimiento y resiente el desarrollo. Es decir, hay una clara conexión entre la dimensión política y la dimensión económica, pero todavía hay más. Vamos con el siguiente video. Nosotros venimos aquí a sumar. En realidad yo voy a ser absolutamente claro y directo. Si me permiten, señora Corazón. A veces quienes no juegan el mismo papel son el Ministerio Público y la prensa. Y voy a decirlo claro, y la prensa porque la prensa muchas veces, a la prensa en lugar de informar, lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando, lo que le gusta es la película, es informar a lo malo, es lo que vende. Y este clip es un ejemplo de lo que podemos ver y que se analiza en el ámbito sociocultural, ¿no? Cuando uno empieza a echarle la culpa a otros o uno empieza a plantear excusas, quiere decir que las cosas no están saliendo bien, ¿no? Eso es sentido común, ¿no? Cuando una excusa significa que las cosas no están saliendo como debían ser, ¿no? Y eso en realidad es lo que está pasando en general con el gabinete y en particular con el ministro del Interior, ¿no? Porque esto tiene que ver justamente en el ámbito sociocultural, tiene que ver con valores, actitudes, estilos de vida. ¿Cómo es que a nivel cultural está el colectivo social? ¿Cómo es que tenemos esta mirada social, ¿no? Siendo la palabra acá clave, la equidad. A nivel de sociocultural, la palabra clave es la equidad, ¿no? Entonces tenemos un deterioro en el 2024, un deterioro a nivel de salud. La seguridad ciudadana es un tema muy serio que afecta en realidad hoy día a todo el país y claramente las acciones que toma el gobierno no están dando los resultados esperados, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos más bien son discursos y no tanto acciones efectivas, ¿no? Y eso creo que está a vista y paciencia de todos, ¿no? El tema de la educación, un hecho significativo hace poco fue casi se han duplicado las universidades en una propuesta de Waldemar Cerrón. Se crean, como quien dice, de un pepazo más de 20 universidades a nivel nacional, cuando las universidades públicas tienen todavía importantes necesidades de inversión, se crean 20 más, ¿no? Entonces, eso evidencia que la acción que viene desde el legislativo es una acción que no está orientada claramente hacia la generación de bienestar. Tenemos temas de género todavía vigentes, también temas de etnia en nuestro país, ¿no? Los temas de interculturalidad
Ya la demografía es un tema importante, ¿no? El bono, lo que se habla del bono demográfico, de alguna manera ya lo estamos perdiendo. Los aspectos culturales, este último incidente sobre apropiación cultural pone de manifiesto esta todavía tema pendiente que tenemos en el país sobre el tratamiento de las distintas cosmovisiones que conviven en nuestro territorio. A nivel sociocultural, pues claramente hay movimientos sociales y sobre todo grupos de interés, ¿no? Grupos de interés que presionan en el Ejecutivo, grupos de interés que presionan en el Legislativo y cuyo interés está claramente disociado del bienestar de la sociedad, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que este año ha sido un año donde claramente hemos podido ver cómo las decisiones que se toman a nivel del Legislativo y del Ejecutivo también, ¿no? Están impulsadas por actores que están en el mundo de la informalidad o en el mundo de la ilegalidad, ¿no? Y donde la corrupción o lo que la falta de integridad, la ausencia en realidad de integridad es un elemento que impulsa las decisiones que se toman al nivel del legislativo, ¿no? El tema de la migración y la diversidad que ya tenemos en el territorio, en particular con la presencia de los migrantes que vienen del exterior de Venezuela, ¿no? Ya es un tema que está en la agenda y claramente tenemos un problema. Este 2024 se ha intensificado el problema de cohesión social, ¿no? Tenemos una sociedad que más bien no está cohesionada. Este concepto, en los últimos meses se está hablando de este concepto tanto de ciudadanos, que no tenemos ciudadanía, ¿no? Es repensar qué tan peruanos somos. No puede ser que lo que nos integre sea la comida y a veces el fútbol, ¿no? Eso no son elementos de cohesión que sostienen una sociedad. Y esto tiene que ver finalmente con valores, actitudes y estilos de vida, ¿no? Entonces, todos estos elementos, digamos, cuando los analizamos en cuanto a lo que ha pasado en el 2024, más bien lo que tenemos es algo que está alejado de la equidad, así como a nivel económico nos hemos alejado de los equilibrios y a nivel político nos hemos alejado de la gobernanza, ¿no? Y también finalmente está la dimensión ambiental. Así, el siguiente video, por favor. Miren ahí la tortuga, levántala. Tortuga recién nacida. Las consecuencias de este derrame. La playa Las Capullanas, una de las áreas emblemáticas del distrito piurano de Lobitos, amaneció bañada en petróleo por un derrame de la refinería Talara, operada por Petroperú. La empresa estatal emitió un reporte preliminar en donde se informó al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, que 0.9 barriles, lo equivalente a 37.8 galones de petróleo, fueron derramados. La OEFA estima que son 10.000 metros cuadrados de mar afectados. Y este último incidente con este derrame en el norte de nuestro país, en la refinería de Talara, ¿no? Nos lleva a esta última dimensión, ¿no? El tema del ambiente, ¿no? En donde acá la palabra clave es la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, tenemos evidentemente en el tema del ambiente un aspecto que forma parte, digamos, de esta mirada ambiental, es la naturaleza, entendida en una mirada holística, ¿no? Todo lo que afecta a la naturaleza. Y eso tiene que ver con los recursos naturales que tenemos en nuestro país. Nuestro país en realidad es un país bendecido porque dispone de una importante cantidad del agua. El 5% del agua del mundo está en el Perú, tiene unas biodiversidades más grandes del mundo, ¿no es cierto? En realidad hay una disponibilidad de tierra importante, ¿no? Tenemos pues espacios muy importantes en cuanto a lo que son los recursos naturales, ¿no? Pero claramente el cambio climático es un elemento presente y que evidentemente ya está dejando efectos importantes, ¿no? Tenemos estos problemas de estrés hídrico en el norte con esta situación terrible que se vive en Piura, pero también en zonas en el sur, ¿no? El estrés hídrico que se experimenta en Tacna, ¿no? Y varias partes del Perú que están sujetas a impactos por cambio climático, ¿no? Esto nos lleva a los ríos ambientales, que ya se materializan, ¿cierto? A partir de lo que ocurre con heladas, sequías y lluvias extremas, ¿no? Un aspecto del cual no hay ninguna acción efectiva por parte del gobierno, aunque está en la narrativa, pero no hay ninguna acción efectiva
y que claramente está disociado de la sostenibilidad es el tema de la transición energética. El mundo está transitando, tratando de dejar atrás los combustibles fósiles, el petróleo, y entrando al uso de energías renovables, ¿no es cierto? No hemos tenido en realidad en acciones este 2024 efectivas asociadas a la transición energética. Más bien el Ministerio de Energía y Minas ha estado más envuelto, digamos, en la problemática que generan los mineros ilegales e informales, ¿no? Tampoco hemos discutido nada sobre la economía circular. Es cierto que hay normativas en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, sobre economía circular, pero mucho papel, ¿no? Pero cuando vamos a la acción, cuando vamos efectivamente a las decisiones que se han tomado para poder trabajar aspectos como transición energética o economía circular y la transformación de esas decisiones en acción política, en realidad encontramos que prácticamente no se ha hecho muchos esfuerzos. Y otro elemento que genera pues eh, noticias, digamos, a lo largo del 2024 son los impactos ambientales, ¿no? Y todo esto genera pues conflictividad. La ausencia de agua genera conflictividad. Regresamos a Piura, lo que ha pasado con los agricultores en conflicto para poder tener acceso al agua, porque si no se pierden sus cultivos, ¿no? Entonces, todos estos elementos que están asociados al tema, a la dimensión del ambiente, están vinculados a la sostenibilidad, y eso es un poco lo que no hemos tenido, ¿no? La siguiente. Entonces, si nosotros lo que hacemos es en una lógica de mapas mentales, ¿no? Y empezamos a ver cada uno de los elementos que están alrededor de los mapas mentales que hemos mostrado, y vamos a encontrar pues que las 4 palabras claves, ¿no? Los equilibrios, la gobernanza, la sostenibilidad y la equidad, como 4 palabras claves en cada una de estas dimensiones. Vemos que el 2024 en realidad ha sido un año que está como que alejado de estos términos, ¿no? En lugar de poner un atributo como que mucho, en realidad el atributo que tenemos que poner es poco o limitado. Limitado o poco equilibrio, limitada gobernabilidad, limitada equidad y limitada sostenibilidad, ¿no? Ese es un poco lo que nos deja el 2024, ¿no? Entonces aquí me quiero detener, como siempre hacemos en este espacio, para ver desde la perspectiva, desde su experiencia, de lo que ha sido este 2024 para quienes nos están viendo y escuchando. ¿Cuál creen que ha sido la dimensión más afectada? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes, no? A ver, que siempre es muy interesante leerlo, ¿no? Dice Javier Cabrera, ¿no? Nos falta liderazgo, responsabilidad constitucional, presidencial, legislativa para poder tener mejores funcionarios que dirijan instituciones públicas con capacidad. Sí, yo creo, además, Javier, yo diría que en realidad lo que nos falta es aquí ciudadanía y espíritu patriótico, ¿no? O sea, el que tú tengas actores políticos, tengas partidos políticos que consideran que entrar al Estado es un botín, en que si a mí me hacen ministro, entonces saco a los que están y traigo a mi gente, ¿no? Eso no permite construir patria, ¿no? Entonces, hay un tema en realidad de una tremenda responsabilidad cuando asumo un puesto público. Bueno, lo mismo obviamente pasa a nivel de legislativo, ¿no? Yo no legislo ni para mis amigos, ni para los grupos que me llevaron al poder. Hay un problema que tenemos en el sistema político en realidad, ¿no? Que no, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestro congresista? O sea, no tenemos cómo fiscalizar a un actor concreto porque no tenemos un congresista. Claramente se necesita una reforma política, ¿no? Y Gonzalo Zambrano, ¿no? El tema de las ideologías, yo diría, digamos, el tema del cuerpo de ideas, ¿no? Que le dan identidad al país, ¿no? Lo que pasa es que no hay, pues, una única forma de entender el mundo, ¿no? Hay muchas formas de entender el mundo, pero para lo cual yo creo que digamos, es no negociable, es que en realidad lo que tiene que estar detrás finalmente es esa búsqueda por generar bienestar en la sociedad. O sea, un pensamiento, un cuerpo de ideas que esté pensando únicamente en el bienestar mío o de los que me apoyan, claramente eso está disociado de cualquier tipo de ideología identitaria, ¿no? Porque yo me tengo que identificar en realidad con toda la sociedad.
hay muchas formas de llegar, digamos, al bienestar, y eso podemos discutir las formas, ¿no? Y va a depender de las condiciones del territorio, de las condiciones de la coyuntura. No hay una única forma de hacerlo. Pero lo que sí no puede ser es que lo que esté orientando mi proceso de toma de decisiones es el bienestar de algunos, ¿no? Ahí creo que no hay cómo discutir eso, ¿no? Dice acá Tatiana, perdón, Aleman, ¿no? Para construir patria debe existir una formación continua. Cómo funciona la política y el aparato estatal. Totalmente de acuerdo, Tatiana. Y es que lo que necesitamos es ciudadanía. O sea, la gente tiene que tomar conciencia de qué significa habitar en este territorio y qué significa tener una historia detrás, tener derechos, por supuesto, pero también responsabilidades, ¿no? Entonces, en tanto no trabajemos en eso, es bien difícil poder generar una mirada común, ¿no? Dice Luis, bueno, Ani Barra Olana dice, ¿no? El poder legislativo lumpen y un objetivo que no genera confianza. Esa es la palabra clave, yo creo, ¿no? Por eso la gobernabilidad, ¿no? Es la confianza. Y eso nos lleva justamente a esta situación que vamos a ver un ratito de incertidumbre, ¿no? Dice acá Luis Eduardo Chávez, yo apoyo la libertad individual, la capacidad de cada persona de progresar desde el interior de su rutina y el logro de sus objetivos personales. Por otro lado, el control gubernamental debe pasar por herramientas más concretas. El desfalco es inconmensurable en gobiernos regionales y otros gobiernos subnacionales. Interesante lo que plantea Luis, ¿no? Porque eso nos lleva a una reflexión de carácter que en estos tiempos no deja de ser relevante, de carácter más filosófico en realidad, ¿no? O sea, sí, la libertad individual, esa capacidad para cada uno sobre la base de sus habilidades salir adelante. Pero no debemos olvidar que la libertad significa que el piso está plano para todos. Y eso no ocurre en el Perú. El piso no está plano para todos en el Perú. Por eso, a nivel sociocultural, tenemos que hablar de equidad, no de igualdad, porque la igualdad no es el término que corresponde. En realidad, lo que corresponde es el término de equidad para poder generar un piso plano para todos, ¿no? Si eso es así, entonces sí, bienvenida las capacidades, porque no todos tienen capacidades para todo. Eso está demostradísimo por la neurociencia, ¿no es cierto? Entonces sí, efectivamente, pero tiene que primero haber un piso para todos, ¿no? Y yo también coincido con Luis Eduardo que la regulación estatal, vamos a llamarla así, más que el control gubernamental, ¿no? La regulación estatal tiene que tener elementos de concreción. Es decir, la acción estatal tiene que transformarse en instrumentos, en herramientas, en cosas concretas, porque si no, como se dice coloquialmente, es floro, ¿no? Yo necesito instrumentalizar las decisiones, obviamente orientadas a la construcción de ciudadanía y una sociedad que genere la posibilidad de bienestar para todos, ¿no? Dice Martín González, creo que la mayoría de la población no es consciente del riesgo que tiene la actitud de desprecio por la política. Totalmente de acuerdo. Hemos cometido, y lo digo también como parte de la academia, hemos cometido un gravísimo error al no hacer una educación en política, ¿no? Hoy día el término político está asociado a una mala palabra, pero si no hacemos política, es decir, si no tomamos decisiones como sociedad, no hay forma de poder generar un nivel que permita que todos puedan desarrollar en su libertad. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente, porque cuando, como parafraseando a Bob Marley, ¿no? Cuando los buenos no se meten en política, entonces se meten los malos, pues, ¿no? Entonces, hay que tomar la política como una responsabilidad republicana y además un rol de ciudadanía. La política es el ejercicio de la ciudadanía. Y creo que eso es algo que tenemos que formarnos todos, ¿no? Edwin Pecio dice, ¿no? Sí, yo también pienso que la dimensión más afectada es la política, ¿no? Y es en realidad la que genera las mayores preocupaciones, porque es del sistema político de ¿no? Eso, como dice Ana Ibarra, en realidad lo que corresponde acá es siempre regresar, como dice Ana Ibarra, lo que corresponde es, yo siempre sostengo que hay que basarnos en la historia, ¿no? No debemos de olvidar nuestra historia, ¿no? Francisco Salazar dice, la dimensión política también coincide, ¿no? Es una de las que está más afectadas. Y Arturo Otárola habla de la ciudadanía consciente, que tiene que ver con la dimensión política, ¿no?
Ese aspecto me parece súper positivo y bueno que lo resalten quienes nos están escribiendo, ¿no? Y coincido con Inés Carazo, ¿no? O sea, las decisiones que se vienen tomando en los últimos años en relación a la educación y a la salud, las dos, ¿no? Pero en particular en relación a la educación, eso nos va a pasar factura muy pronto. No hay posibilidad de que un país pueda hacer acciones para poder generar bienestar en su población si tú no tienes una población educada. O sea, por más puertos de Chancay que pongamos, no hay forma de poder aprovechar esas oportunidades que aparecen si no tenemos una población educada, ¿no? Y aquí vamos a tomar uno más. Humberto Lizana dice, no, la sostenibilidad no es únicamente política, requiere una sociedad con mayores responsabilidades. Sí, pues efectivamente. Y es educación, organización, participación. Sí, efectivamente, ¿no? Por eso yo les invito a que estos mapas mentales los miren holísticamente, ¿no? Los crucen, porque si se dan cuenta, claro, hemos pasado un poquito rápido porque en este espacio no tenemos tanto tiempo, pero se van a dar cuenta que estos mapas se cruzan. O sea, no están separados. En realidad, si los miramos, están como en un mismo espacio, donde hay, en la conflictividad se cruza en todo, en la institucionalidad afecta a todo, o sea, como que hay muchos cruces entre estos mapas, ¿no? Lo que he querido es darles una aproximación un poco más global de lo que pasa en estas dimensiones, ¿no? Como siempre, buenísimos sus comentarios, y muchísimas gracias por participar tan activamente en este espacio. Pero entonces ahora viene, sacamos la bola de cristal, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la bola de cristal, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos para el 2025? ¿No? A ver, a nivel político, ¿no? Bueno, claramente lo que tenemos, lo que hemos vivido y lo que vamos a seguir viviendo, no hay que ser muy genio para eso, es que vamos a tener un año y el siguiente probablemente, y Dios mediante, espero que no, pero hay una alta probabilidad que tengamos lo que se llama una turbulencia política. ¿Cuál es la definición de turbulencia política? ¿No? Es que tenemos crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis. O sea, hay una secuencia de crisis y que evidentemente esta situación de turbulencia política, porque el 2025 es un año preelectoral, genera pues mucha incertidumbre, ¿no? Afecta claramente las expectativas y eso tiene efectos en el componente económico, sin duda alguna, ¿no? Lo que también vamos a observar, porque no hay ninguna señal en contrario, es un deterioro institucional acelerado, ¿no? Yo agregaría un deterioro institucional estatal, pero también en la propia sociedad, pero estatal acelerado, porque como tenemos un legislativo y un ejecutivo que se degrada cada vez más, donde quienes asumen responsabilidades o no tienen la voluntad o no tienen la capacidad para operar en la complejidad que es el Estado o en la complejidad de la generación de normativa, de leyes, y más bien operan por intereses particulares privados, este deterioro institucional estatal también va a afectar a la actividad en la sociedad, la actividad, en particular la actividad privada, porque entonces los empresarios que están orientados hacia la generación de valor utilizando las reglas de mercado no pueden entrar, porque más bien entran aquellos que están en actividades ilegales o aquellos que están en actividades informales. Entonces, el deterioro estatal tiene claramente efectos económicos y eso es lo que vamos a tener el 2025. En ese escenario es probable que la conflictividad social se incremente por medidas que afectan a estos grupos de intereses, como el reinfo, con los mineros ilegales e informales, ¿no? Y otras, ¿no? Entonces, también vamos a tener escenarios de conflictividad, sobre todo cuando tenemos un gobierno que está, como hemos visto en el mensaje de la presidenta, está tan alejado de lo que está ocurriendo en el país, o como tenemos acciones como del ministro de Economía o del ministro del Interior, que también están tan alejados de lo que está ocurriendo con el ciudadano de a pie, ¿no? Y esas no son percepciones, basta con mirar los indicadores, incluso si esos números están sobreestimados, subestimados, es evidente que no hay una orientación que esté en la lógica de gobernabilidad. Y finalmente, en el ámbito político tenemos el sistema de la legislación por encargo, ¿no? Una legislación por encargo que está orientada claramente hacia medidas que favorecen a grupos de interés. Y claro, algunos podrán decir, pero profesor, eso era igual antes. O sea, antes, desde cuando se produce el ajuste de Fujimori en el 90, también la legislación era por encargo, pero había una diferencia, ¿no? En esa legislación, que algunos podrían atribuir a que era una legislación por encargo, eran
normas y reglas que estaban destinadas a que todos puedan jugar con esas reglas. Estaban orientadas hacia mercado. No eran de carácter particular a beneficiar a algunos actores puntualmente, sino eran reglas que de alguna manera tenían una orientación más de mercado global, ¿no? No es lo que tenemos ahora. Es una normativa que está destinada a cambiar las reglas de juego en beneficio de actores específicos, ¿no? Que tienen nombre y apellido. Y esto no solamente tiene connotaciones económicas, también tiene connotaciones ideológicas, porque los cambios que están ocurriendo en el sistema político, que están totalmente al margen del marco legal vigente, obviamente también tienen un interés con un carácter ideológico específico, ¿no? Entonces, estos desafíos para el 2025 tienen también un componente, pues, y un impacto económico, ¿no? Algunos hablan del crecimiento, porque hablar de desarrollo en este escenario creo que no viene al caso. Algunos hablan de un crecimiento que para el 2025 podría ser incluso un poquito más del 4%, claro, pero eso asume que no tenemos turbulencia política, que no tenemos incertidumbre política. Pero si ese variable de turbulencia y política se activa severamente, es evidente que eso va a afectar el crecimiento. La señal del punto de inflexión, como decimos los economistas, el punto de inflexión es, ojalá no ocurra, la pérdida del grado de inversión. La pérdida del grado de inversión es una señal poderosa de que ya estamos en una ruta hacia abajo, ¿cierto? Y eso está asociado a decisiones muy concretas, pero muy concretas. Por ejemplo, esta tensión que ocurre entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, el Consejo Fiscal, las tensiones y las declaraciones del propio ministro no son anécdota, en lo absoluto. Son elementos que son tomados muy en serio por los agentes externos y en particular las clasificadoras de riesgo. No nos gustará, no estamos de acuerdo con su metodología, ya lo que sea, pero el asunto es que perder el grado de inversión sí es un tema muy serio, ¿no? Y no basta entonces mantener la estabilidad macroeconómica a nivel de inflación, tipo de cambio. En realidad, el Banco Central hace un excelente trabajo en ese sentido, pero no es suficiente si es que no tenemos una contraparte que genere esta certeza de que a pesar de esta turbulencia política, el manejo económico todavía sigue siendo un poco responsable. Y eso claramente en los últimos meses y semanas lo hemos ido perdiendo. Y la señal es el déficit fiscal, ¿no es cierto? Este reiterado incumplimiento de la regla fiscal. Y el argumento del ministro de Economía es que no, lo que pasa es que podemos vivir con un poco de déficit fiscal porque tenemos que gastar, un poco es el argumento que maneja. Ya, pero la pregunta es ¿en qué? Porque si uno mira cómo son los resultados de la inversión pública, en realidad la inversión pública es muy limitada. El deterioro estatal hace que la capacidad de gasto del Estado sea muy limitado. Entonces, ¿para qué tenemos el déficit fiscal? Va a estar destinado entonces para tener una mayor burocracia que en sí misma no es malo. Pero si tú tienes más burocracia de personas que no logran generar valor para el Estado, entonces sí es malo, ¿ya? Entonces, si el déficit fiscal lo mantenemos para sostener una burocracia que en realidad no genera valor, miren lo que está pasando en salud, miren lo que está pasando en educación, miren lo que está pasando en la capacidad de inversión de los gobiernos nacional, regional y local. Entonces, no tiene ningún sentido. El argumento del ministro se cae, es una fantasía, ¿no? Y eso tiene efectos claramente y va a tener efectos en el 2025, la inversión pública y la inversión privada, ¿no? Y eso tiene efectos, obviamente, a nivel sociocultural, ¿no? Deterioro de salud y educación, ya que duda cabe, a lo largo de todo ese tiempo, en particular esta última señal con las universidades, pero también a nivel de la contratación docente, la pérdida, todo este año ya finalmente se perdió lo que es la carrera magisterial, las declaraciones del ministro Morgan Quero, cada cual es una señal de que no hay una orientación de generación de valor, de solucionar el problema público en la educación. Los logros de aprendizaje no están por ningún lado, porque ni siquiera está en la narrativa hablar de logros de aprendizaje. Se habla de construir colegios. Hemos perdido lo que costó tanto construir hace ya casi 10 años, ¿no? Y hay pues grupos de interés diversos, ¿no? Algunos, o una buena mayoría que tiene acceso al poder político y que lo que está buscando es un interés propio, en sus propias dinámicas, ¿no? Y el tema de la seguridad ciudadana que se va a ir, ya es un tema serio que afecta tanto lo económico, que afecta a lo político, pero ya en sí mismo es una dinámica con la
ahí en realidad seguridad ciudadana habría que incorporar, en realidad lo que estamos hablando ya es de crimen organizado, ¿no? Es cómo el crimen organizado, que es una industria, el crimen organizado ha incrementado severamente los niveles de inseguridad, ¿no? Finalmente nos lleva al tema ambiental, los temas de contaminación, lo de Talara, el último incidente, pero hay elementos severos de contaminación que claramente se van a intensificar, y no solamente en zonas como Madre de Dios, sino en otros sitios, que las actividades ilegales de minería aluvial ilegal y otras actividades pues generan efectos severos de contaminación asociados a la tala ilegal, la discusión sobre áreas naturales protegidas que buscan ser impactadas, en fin, puedo seguir, ¿no es cierto? Toda esta forma desordenada de gobernar, esta pérdida de gobernabilidad, tiene claramente efectos en la naturaleza, en la contaminación, y eso genera evidentemente una situación que afecta a todo el ámbito ambiental, y a eso le añadimos el cambio climático, ¿cierto? El cambio climático, que para nosotros es lo que se llama una tendencia. Hay poco o nada podemos hacer sobre los impactos que tiene el cambio climático en términos de detenerlo. Lo que sí podemos hacer son acciones que nos permitan hacer labores de preparación, estar preparados para poder afrontar los efectos del cambio climático, pero para eso que se necesita una buena gobernanza, se necesita tener capacidades dentro del aparato estatal para tener claridad dónde están los riesgos, dónde hay que poner, como quien dice, los esfuerzos para poder tener todas las acciones preventivas, para poder mitigar los efectos del cambio climático, para que estos no representen un riesgo, porque hemos reducido nuestra vulnerabilidad. Entonces, si esto lo miramos junto, y por eso lo hemos puesto todo junto en una lámina, nos damos cuenta que el 2025 es un año en realidad que está lleno de desafíos. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, yo creo que ahí hay como una respuesta que tiene dos dimensiones. La primera es, no hay que quedarse callado. En este momento, en estos tiempos, en nuestro querido Perú, el que guarda silencio se vuelve cómplice. Entonces es el momento de levantar la voz. Como dijo el cardenal Carlos Castillo en la misa de Navidad en la Universidad Católica, este es el momento de levantar la voz. No nos podemos quedar callados, ¿no? Y lo segundo es que hay que comportarse como un patriota. Hay que tener ese espíritu republicano y asumir y cargarse, digamos, este tema de ciudadanía. Desde donde estamos, desde en la familia, con los amigos, en el trabajo, desde donde estemos, es el momento en el cual en realidad tenemos que comportarnos como verdaderos ciudadanos y empezar a construir esta identidad de nación, que es una tarea pendiente. Muy bien, entonces disculpe la extensión, pero el tema lo meritaba, por eso este es un espacio, un evento especial. Siempre al terminar este espacio de análisis y coyuntura, queremos siempre dar a conocer la oferta formativa que tenemos en la Escuela de Gobierno, donde son estos temas los que se discuten en las distintas ofertas que tenemos a nivel de cursos de capacitación de 24 y 40 horas, programas de especialización. En la Escuela de Gobierno estamos comprometidos con la mejora de las capacidades estatales y la construcción de ciudadanía. Y estas son las cosas que discutimos en clase, porque así es como se hace patria. Y además los invitamos, la siguiente, a que puedan seguir lo que produce nuestro Observatorio para la Democracia y la Gobernabilidad. Como ya dije, en este momento el que calla se vuelve cómplice. Y el observatorio justamente tiene el propósito de no callarse, sino decir las cosas que se analizan sobre datos que ya existen, se hace un análisis para darle valor a esos datos que ya existen y nos permitan comprender qué cosa es lo que está ocurriendo. Muy bien, con esto terminamos nuestro espacio especial. Queremos darle las gracias por asistir. Ahí nos pueden seguir en las redes sociales de la Escuela de Gobierno. Ya nos estamos viendo el próximo año 2025, que esperemos, dentro de todo lo que hemos explicado, en realidad nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. Nunca se olviden de eso. Todos y cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar las cosas. Entonces, corresponde. Y desearles a todos quienes nos están viendo y escuchando, pues que pasen un feliz año. Espero que hayan pasado una bonita Navidad. Pero ahora viene la fiesta de fin de año. Espero que pasen un bonito feliz año, que terminen bien el 2024 y siempre con alegría y esperanza recibir un nuevo año, porque un nuevo año es una nueva oportunidad. Así que nos vemos en enero.
Muchas gracias, profesor, y también muchas gracias a todos nuestros asistentes. En el chat de Zoom estamos dejando la página de la Escuela de Gobierno para que puedan estar al tanto de las actividades gratuitas que tenemos y también segmentos como estos. Nos vemos en una siguiente edición en el 2025 para un nuevo y recargado análisis de coyuntura. Tengan todos ustedes buenas noches y un feliz año nuevo también.